El aumento en las empresas de compañía de medicina prepaga, bueno, lo que generó en el Frente de Todos las críticas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al Gobierno Nacional por autorizar este incremento y, bueno, las versiones, las posturas de las empresas, pero también de los usuarios. Rulo, bueno, Cristina Fernández de Kirchner critica a propósito de este aumento del 13,8%. Ella consideró francamente inaceptable este incremento. Esos son los términos que utilizó y a eso se han sumado a distintas entidades de usuarios que consideran que es absolutamente injustificado el aumento. Que las empresas de medicina prepaga lo justifican a partir de lo que dicen los aumentos de costos que han recibido. Claro. Y el propio Claudio Velocopit, titular de la Cámara y una de las entidades del sector más importante, dice, bueno, esto surge directamente de la fórmula que el propio gobierno estableció en el mes de junio. ¿Qué es esta fórmula? Es la ecuación que el Ministerio de Salud estableció con respecto a la estructura de costos del sector, un estudio que se hizo sobre el tema, una encuesta que arroja que el 52% de los costos son recursos humanos, 18% insumos médicos, después está medicamento y otros gastos, es decir, ahí tenés los rubros principales. ¿Por qué se hizo esto? Porque hasta ahí cada vez que pedían un aumento decían, bueno, el 80% de los costos son recursos humanos cuando aumentaban los recursos humanos. Claro. A veces decía, bueno, aumentó el dólar, entonces... Entonces se creó este índice que establece un cálculo. Definamos algo. Bueno, entonces se definió eso y efectivamente las paritarias del sector dieron aumento que ahora lleva a que haya estos reclamos. Después, sí, es cierto después tienen problemas con las clínicas, los sanatorios, claro, bueno, médicos, el tema no es el pagan, servicio que están prestando las empresas de medicina prepaga. Sí, pongo el acento en lo que dice la vicepresidenta a propósito de un aumento anual en las empresas de medicina prepaga del 114%, que supera en 20% el índice anualizado de inflación, y lo que señala la vicepresidenta es que habían planteado ya el Gobierno Nacional de que no se siguiera aplicando esta fórmula porque, bueno, lo que iba a hacer es agravar el proceso inflacionario. Claro, obviamente esto genera mucho ruido porque estamos hablando de la propia vicepresidenta, hablando de su propio gobierno, haciendo esto en lo cual ella manifiesta públicamente no estar de acuerdo. Una crítica velada a la política de precios que se está siguiendo. Exacto. Estamos hablando de un precio regulado, un precio que este aumento del que estamos hablando sale por resolución del Poder Ejecutivo, que se le otorga este aumento. Entonces ahí está el problema, político por lo menos. El problema económico es que este es un servicio que no termina de especificarse cómo es la regulación, porque hay muchas quejas, y ahora creo que vamos a compartir algo de esto, con respecto a los incumplimientos que tienen estas empresas con respecto a sus obligaciones. Existe una ley de medicina prepaga, pero aparentemente no se cumple totalmente. Y por otra parte, son costos elevados en general. Son costos elevados y además, Rulo, lo que se señala es que no tuvieron ningún inconveniente durante la pandemia, por el contrario, maximizaron sus ganancias del mismo modo que las compañías alimenticias que siguieron trabajando del mismo modo o más que en la prepandemia. Recordemos que es un sistema que, para entenderse con esto, uno debería definirlo como un sistema de seguro, porque vos lo que pagás es un seguro de salud, es decir, no estás pagando una contraprestación porque te la pueden dar o no dar, y cuando te la dan aparecen estos inconvenientes que te cobran los extras o un montón de cuestiones que no están contempladas dentro del contrato. Los contratos son arbitrarios, sabemos, y estas quejas son reiteradas. Bueno, llegas a determinada edad, te cambian el contrato porque sos una persona de riesgo, entonces me vas a usar más. O si tenés alguna enfermedad preexistente, también tienen algunos reparos. Exactamente. Todas esas cuestiones siempre han sido controvertidas y nunca terminan de resolverse del todo. Ahora, con el tema de los valores y la cuota, evidentemente está tocando una fibra muy sensible, que es el tema de aumentos que a algunas familias ya se les hace imposible pagar, ¿no? Vamos a ver qué dicen, qué opinan los usuarios de las compañías de medicina prepaga. Lamentablemente no hay una acción individual que uno pueda tomar. Lo que sí pasa cada vez que pasa esto, hay un proceso de baja y de migración, o sea, mucha gente se da de baja en las prepagas y migra a la salud pública. Esto, en definitiva, va a ser una mayor carga para el Estado. El Estado le autoriza aumentos a un sector y a la vez asume las consecuencias, porque al producirse esa migración, este sector que deja de tener prepagas y pasa a la salud pública, que es el garante definitivo, digamos, y
y daña también al Estado. Y por otro lado, la verdad que quien dio muestras de una solidez y quien nos sostuvo y quien nos puso el hombro en el tiempo de la pandemia fue la salud pública. Las prepagas bajaron las cortinas, cerraron, atendieron menos. Hoy querés un médico y tardás 2 meses, 3 meses en cualquier prepaga. Entonces ellos no se pusieron al hombro la cuestión, no tuvieron mayores costos, pero sí tuvieron ganancias exorbitantes, a tal punto que ellos dicen que son un sector, las grandes prepagas, en extinción. Y yo digo que son un sector en expansión, porque ellos han comprado sanatorios, se compran entre ellas, las prepagas grandes compran las prepagas chicas, y por otro lado entraron en otros rubros, compraron compañías de seguros, compraron medios, compraron radios. Entonces todo saliendo del bolsillo de la cuota que pagamos todos los usuarios del sistema de salud de las prepagas. Entonces esto de que lloran, bueno, nosotros seguimos hace más de 20 años, desde antes del dictado de la ley del marco regulatorio que fue en el 2011, desde antes venimos siguiendo los temas de las prepagas, y siempre lloraron y siempre se expandieron. Y cambiamos de tema, hablamos de subfacturación y una denuncia de la aduana a propósito de la operatoria que realiza una compañía que comercializa en el exterior derivados de soja. Exactamente. Una de las se menciona que es una de las grandes exportadoras de cereales. Se trata de subfacturación de exportaciones. ¿Qué hacía esta compañía? Exportaba a Uruguay, le vendía a una empresa que es filial de la misma empresa argentina, y marcaba un precio inferior al real, al del producto. Después la empresa uruguaya le vendía a China o a donde fuera el destino definitivo del producto. Pero aparecía una venta, disfrazaba una venta, se dice que un 30% más barato. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos, menos aranceles, menos derechos de exportación sobre el valor que exportaban. El tema, Rulo, es que siempre... El otro tema, te completo cómo es la operación. Y el otro tema es que al una parte no facturarla acá, esa plata queda en Uruguay. Claro. Es decir, con lo cual están haciendo fuga de divisas además. Bien, y estamos hablando de dólares. Estamos hablando de dólares, claro, y se habla de que se hicieron allanamientos en la provincia de Entre Ríos porque se dice que es una empresa que tiene sede en Entre Ríos. Uno ya puede empezar a averiguar, a entender de quién se trata. ¿Por dónde va la cosa? Por dónde se trata. Pero ya intervino el Juzgado Federal de Gualeguaychú, se hicieron 5 allanamientos. No hay detenidos, pero hay personas demoradas. Bien. Es decir, o sea que podría haber datos... Podría derivar en algún tipo de detención por el delito penal que significa, por un lado, el contrabando, al estar sacando del país sin declarar parte del producto o parte del valor del producto, y por otra parte, el delito cambiario, penal cambiario, al dejar un valor en el exterior. Por la operación que se detectó, ya hay detectado a la vez 1.270.000 dólares en el exterior. Y lo que decimos siempre, Rulo, si es un caso aislado o si hay otras compañías que se dedican a la exportación que protagonizan maniobras en el mismo sentido. Exactamente, y en el caso de esta misma empresa se detectó una operación, hay que ver qué pasa con el resto, claro. si no es una práctica habitual. Van a escuchar que se habla de expellers de soja. ¿Qué significa esto? Me lo preguntaba también. Cuando se realiza la producción de aceite, con lo cual ya estamos dando otro dato, es una gran productora y exportadora de aceite, se hace lo que se hace el prensado o extrusión en máquinas del poroto de soja. De eso sale una parte que es aceite y después del resto, lo que quedaría el producto seco, que queda sin el aceite, se arma una especie de torta que es Los sojeros no descartan nada. Eso se utiliza para alimentar animales, para hacer esas barritas de cereal que también se venden en el comercio. Pero es un producto importante, es un valor importante dentro de lo que es el conjunto del complejo sojero. Expeller de soja, subfacturación de exportaciones y por cifras importantes. Gracias, Rulo.